Capítulo 1. Chui oyó débilmente que alguien le llamaba por su nombre. Las pestañas negras de Chui temblaron ligeramente. Cuando abrió los ojos aturdido, se encontró con un rayo de sol abrasador, que le hizo parpadear varias veces, apareciendo una fina capa de niebla en sus ojos. Después de protegerse de la fuerte luz, la visión de Chui empezó a aclararse y su entorno se hizo visible. Estaba al pie de unas escaleras de piedra azul. Parecían muy desgastadas por la exposición al viento y al sol. Había una grieta a lo largo de la junta entre las piedras, por la que se abrían paso unos cuantos hierbajos obstinados. Desde este ángulo, podía ver cómo el camino de montaña pavimentado con estas escaleras de piedra azul serpenteaba sin fin hacia adelante, desapareciendo en las profundidades de las verdes montañas. Esta escena hizo que Chui se sintiera vagamente familiar. Esta parece ser la misma escalera de piedra azul que tuvo que subir cuando tuvo que atravesar la puerta inmortal. Antes de que Chui pudiera considerar esto más a fondo, la voz de antes habló de nuevo. ¿Te ha quemado el sol el cerebro? Mirando alrededor tan aturdido. Esa voz tenía el tono nítido y claro de un chico joven, que debería haber sido agradable de escuchar, pero estaba goteando con descuido, dando a sus palabras un sabor muy sarcástico. Ese tono también le resultaba familiar. Toda la confusión que tenía sobre su situación actual fue abandonada en ese momento por Chui. De repente, levantó la cabeza, abrió mucho los ojos y se giró para mirar en dirección al orador. El chico que tenía delante llevaba el pelo largo y negro recogido con una corona dorada. Iba lujosa y exquisitamente vestido con una túnica negra bordada con motivos dorados y un colgante de jade, tallado en forma de dragón, atado a la cintura. Llevaba una espada en la cadera, enfundada en una vaina de madera oscura, con la palabra Long grabada en la empuñadura a la vista. Los rasgos faciales del muchacho dejaban entrever el apuesto hombre que llegaría a ser, pero como aún era joven, seguían estando disfrazados por la suavidad de la infancia. Esta cara no era exactamente la misma que la de la memoria de Chui, pero lo reconoció de todas formas Yang Hyuge. ¿El joven Yang Hyuge aún vivo? ¿Estaba soñando? No, eso no es correcto. Después de la muerte, las almas errantes deben entrar en el ciclo de la reencarnación. No soñarían. Podría ser que después de que le enseñaran la novela, fuera afectado por esa fuerza misteriosa y renaciera de nuevo en su juventud. Había miles de ondas en su corazón. Chui hizo todo lo posible por contener sus emociones mientras apretaba los dedos y se pellizcaba la palma de la mano. Duele. Esto no debería ser un sueño. Realmente había vuelto al principio, cuando acompañó a Yang Hyuge a atravesar la puerta inmortal para ser seleccionado. Renacimiento. ¡Qué absurdo! Sin embargo, antes de esto, Chui había experimentado cosas aún más absurdas. Había muerto violentamente en su cama sin razón aparente y se había convertido en un alma errante. Después, le mostraron la mencionada novela. Resultó que se trataba del mundo de un libro, y como la trama requería que muriera, murió de una manera tan extraña. Tras la muerte de Chui, Yang Hyuge, el genio espadachín que siempre había estado enfrentado a él, enloqueció. Trepó por una montaña de espadas y se sumergió en un mar de llamas superíndice 1, adentrándose en un abismo lleno de miasmas venenosos, solo para encontrar una panacea que le reviviera. Al final, sucumbió a los demonios del corazón y al miasma, muriendo despreocupadamente. Tras la muerte de Yang Hyuge, todo el cultivo que había acumulado a lo largo de su camino hacia la inmortalidad fue robado por el protagonista bueno para nada. De un solo golpe, este protagonista inútil alcanzó el pináculo del reino de cultivo. Cuando la gente hablaba de Yang Hyuge después de su muerte, solo lo describían como un lunático paranoico que era perseguido por el amor. El genio espadachín del pasado se había ido, y nadie recordaría el asombroso talento que podía mover los cielos con un movimiento de su espada. Recordando el final de Yang Hyuge, la nariz de Chui se sintió dolorida. Sus ojos ya estaban empañados por la dura luz del sol, pero a medida que su humor se agriaba, sus pupilas se volvieron acuosas. Antes de que la amargura de su corazón se convirtiera en tristeza, oyó que el chico que tenía delante le decía en tono llano: «Solo llevamos caminando un rato y ya has empezado a llorar. ¿Quieres que te lleve a cuestas?» Chui, después de salir de sus recuerdos, Chui contuvo sus emociones expuestas y levantó sus ojos para mirar a Yang Hyuge de nuevo. La expresión de Yang Hyuge seguía siendo la misma que recordaba: cejas fruncidas, ojos profundos y labios fruncidos. Siempre parecía un poco impaciente. Junto con sus desagradables palabras de hace un momento, era difícil para la gente no pensar que les estaba ridiculizando. Debido a esto, Chui tuvo una gran pelea con él en su última vida, pero ahora, las cosas serían diferentes.
La mente de Chui ahora no era la misma que la de su yo de 10 años de entonces. Ahora que había renacido a su juventud, Chui realmente quería saber si lo que decía la novela era cierto, que Jang Hyuge le había gustado durante casi 10 años. Con esto en mente, Chui tentativamente le tendió la mano a Jang Hyuge. Así es. ¿Puedes llevarme? Casi tan pronto como Chui terminó de hablar, la expresión de Jang Hyuge cambió. Una mirada de asombro apareció en sus ojos, antes indiferentes. Sus labios se abrieron y cerraron, mirando a Chui como si quisiera decir algo. Tenía miedo de que Jang Hyuge se riera de él por sus pensamientos ilusorios. Chui se sintió un poco incómodo, y estaba a punto de retractarse, diciendo que solo estaba bromeando. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el chico de negro, alto y de espalda recta, se dio la vuelta sin decir palabra, dándole la espalda a Chui. Se levantó la túnica por encima de las rodillas y se inclinó ligeramente. Los ojos de Chui se abrieron de par en par. «Sube», dijo Jang Hyuge. Esas dos cortas palabras fueron dichas rápidamente, sin la habitual despreocupación y sarcasmo. El corazón de Chui dio un vuelco. Jang Hyuge realmente quería cargarlo en su espalda. Conmocionado, Chui se movió lentamente hacia Jang Hyuge, con los brazos y las piernas moviéndose rígidamente a la par. Cada paso que daba parecía irreal, casi como si caminara sobre una nube. Jang Hyugu, que había estado en cuclillas en el suelo durante algún tiempo, preguntó incómodo, ¿no querías que te llevara? Ya voy. Los últimos 3 pasos se completaron en 2, y Chui finalmente se acercó. Con las palmas sudorosas, Chui estabilizó su respiración, y subió cuidadosamente a la espalda de Jang Hyuge. No se atrevió a apoyar todo su cuerpo sobre él, manteniendo una cierta distancia entre su pecho y la espalda de Jang Hyuge, preocupado de que si no lo hacía, Jang Hyuge notaría sus rápidos latidos. Cuando Chui subió, Jang Hyuge llevó sus manos a su espalda. Apretando sus manos en puños, soportó el peso de Chui con la fuerza de sus muñecas y empezó a llevarlo escaleras arriba. Los dos estaban muy cerca. Bajo el sol abrasador, sus sombras casi se superponían. Chui estaba nervioso. Miraba fijamente el bordado dorado a lo largo del cuello de Jang Hyuge mientras se perdía en sus pensamientos. Jang Hyuge estaba realmente dispuesto a llevarlo en su espalda. Este era Jang Hyuge. Normalmente, solía hablar de lo mucho que le disgustaba Jang Hyuge de sol a sol. Él había pensado que Jang Hyuge simplemente lo dejaría en el suelo con condescendencia, pero en realidad estaba dispuesto a cargarlo hasta la montaña inmortal. Esta era la segunda vez en sus 20 años de vida que Chui estaba tan sorprendido. La primera vez había sido cuando descubrió que era carne de cañón en una novela. ¿No probaba esto que lo que decía la novela era cierto? Que a Jang Hyuge realmente le gustaba hasta el punto de que después de su muerte, se convertiría en paranoia. El humor de Chui era complicado. No pudo evitar mirar de reojo a Jang Hyuge, que estaba escalando la montaña inmortal con él a cuestas. Los pasos de Jang Hyuge eran muy firmes. Incluso con el peso de una persona extra en su espalda, no afectó su velocidad de escalada, y su respiración se mantuvo uniforme. Originalmente, Chui solo quería probar la opinión que Jang Hyuge tenía de él. Nunca pensó que acabaría cabalgando a su espalda. Esta montaña inmortal era un tesoro en el reino Yunhua. Normalmente estaba bloqueada por barreras, solo se abría cuando las diversas sectas de grandes inmortales reclutaban discípulos y se usaba como primera evaluación en su selección. Si podías alcanzar la cima de las escaleras de piedra azul y pasar a través de la puerta inmortal, estabas cualificado para convertirte en un discípulo externo. Si no poseías una raíz espiritual, o tu suerte era mala, sería imposible llegar al final de estas escaleras. En su última vida, Chui y Jang Hyuge tuvieron que caminar durante 2 días y 2 noches antes de llegar a la cima de la montaña. Viendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, y que Jang Hyuge tenía que cargar con él, Chui se sintió avergonzado. Dijo, déjame bajar. Será mejor que camine solo, la cima aún está lejos. No está lejos, refutó Jang Hyuge. Podría ser que recordara mal. Chui estaba desconcertado. Solo quedan 99 escaleras de piedra azul, dijo Jang Hyuge. ¿Por qué no puedo ver el final? Chui murmuró antes de recordar que estas escaleras de piedra azul se construyeron originalmente para evaluar el talento de los discípulos. Desde su perspectiva, la cima estaba fuera de su alcance, pero eso no era necesariamente lo mismo para Jang Hyuge. Como tu cerebro ha sido cocinado por el sol, por supuesto que no puedes ver lo largo que es el camino por delante. Chui apretó los puños con fuerza,
pero pensando en que esta persona molesta todavía lo llevaba a cuestas, bajó los puños después de respirar ligeramente. Olvídalo. No se preocuparía por Yang Hyuge. Sus pensamientos fueron interrumpidos por las palabras de Yang Hyuge, y cuando Chui consideró lo que acababa de pasar, su humor se complicó. Si Yan Yoga realmente hubiera querido ridiculizarlo entonces, podría haber dicho simplemente que su talento era demasiado pobre para ver el final de las escaleras de piedra azul, pero no lo hizo. En su lugar, dijo algo irrelevante y desvió su atención. Habiendo renacido, Chui ya comprendía su propio talento. Era solo promedio, ni muy sobresaliente ni muy malo. Pero Yang Hyuge había nacido con huesos inmortales y tenía una afinidad extremadamente alta por el camino de la espada. Si todavía fuera su yo de 10 años, definitivamente se sentiría triste por esta brecha en el talento. El aire a su alrededor se volvió silencioso. Yang Hyuge levantó sus ojos, mirando el camino delante de él que se acercaba al final, y no pudo evitar frenar un poco. El Chui de hoy era un poco demasiado tranquilo. Era raro que adoptara una apariencia tan educada. En el pasado, tan pronto como decía algo, Chui elegía algo para discutir con él. Con el rabillo del ojo, miró a la persona que estaba detrás de él. Debido a su postura, solo podía ver parte de la cabeza del otro, pero su cara estaba oscurecida y no podía saber nada del estado de Chui. ¿Podría realmente haber sufrido una insolación? Yang Hyuge se asustó y aceleró el paso mientras se dirigía al final del camino de piedra azul con Chui a su espalda. Después de atravesar la puerta inmortal, habría todo tipo de maestros inmortales de las grandes sectas esperándoles. Seguramente habría un médico entre ellos que pudiera tratar la insolación. Era raro para él ver a Chui tan vulnerable y afectado por algo como un golpe de calor, así que Yang Hyuge, de forma inusual, dijo algunas palabras para consolarlo. Aguanta un poco más. Pronto llegaremos a la cumbre. Chui, una mirada de confusión se apoderó de él. Antes de que tuviera la oportunidad de entender lo que Yang Hyuge quería decir, vio como el otro cruzaba el umbral de la puerta inmortal y llegaba a la cima de la montaña. El encantamiento se desvaneció, las escaleras de piedra azul y las interminables montañas fueron reemplazadas por una amplia plaza que estaba llena de energía espiritual. Esta era la cima de la montaña inmortal. Originalmente se construyó por encima de las vastas nubes, pero debido a la selección, se construyó una plaza de jade para dar la bienvenida a los discípulos. Una gran formación de reunión de espíritus cubría todo el cuadrado. Los emblemas de las sectas que representaban a cada una de las sectas inmortales presentes flotaban en el aire. Al brillar el sol, la rica energía espiritual formó un arco iris serpenteante, incitando a los pájaros espirituales de la montaña a emprender juguetonamente el vuelo. El cielo, la tierra y el hombre estaban en armonía, y todo el lugar parecía la tierra de los inmortales. Sin embargo, esta tranquila paz solo duró un breve momento. Después de que Chui y Yang Hyuge aparecieran en la entrada de la plaza, cientos de sentidos divinos se extendieron hacia ellos. Como carpas cruzando un río, no podían ser bloqueados. Era la primera vez que Chui era examinado por tantos sentidos divinos a la vez. Su cuero cabelludo se tensó, e inconscientemente curvó sus dedos, apretando su agarre de la túnica de Yang Hyuge. Capítulo 2. En el mundo del cultivo, los ancianos con alto cultivo a menudo utilizan su sentido divino para examinar a la generación más joven. Era un método mucho más rápido que acercarse a mirar con los ojos. Chui lo tenía claro. Sin embargo, ser examinado por cientos de inmortales al mismo tiempo en el momento en que él y Yang Hyuge entraron en la plaza significaba que llamaron la atención de casi todos los maestros inmortales presentes. ¿Por qué serían bendecidos con tal honor? ¿Podría ser que ellos dos fueron los primeros en llegar a la cima de la montaña inmortal? La suposición de Chui era correcta. Los de las diversas sectas inmortales estaban extremadamente conmocionados en ese momento. Deben entender que la prueba de las escaleras de piedra azul solo comenzó esta mañana. Todavía no era mediodía y alguien ya había llegado a la cima. Tal talento puede no ser visto en 1000 años. Si se les pudiera traer a una secta, y no digamos ya resolver el problema de la sucesión, era muy posible que pudieran llevar a la secta a nuevas alturas. Después de que se les pasara el shock inicial, todos volvieron en sí y retiraron sus conciencias, levantándose para reunirse en la plaza con gran excitación. Chui, que seguía sentado en la espalda de Yang Hyuge, no sabía qué tipo de pensamientos pasaban por las mentes de estos maestros inmortales. Vio que los sentidos divinos a su alrededor se retiraban, y sus emociones tensas se relajaron ligeramente. Chui se dio cuenta de que estaban en público,
así que le dijo a Yang Hyuge con algo de vergüenza, no tienes que seguir cargándome, solo bájame. Yang Hyuge no se movió. En su lugar le preguntó, si te bajo, ¿puedes estar de pie? Chui estaba un poco confundido. Sí, era una persona sana, no estaba enfermo ni herido, así que ¿por qué no iba a ser capaz de mantenerse en pie por sí mismo? Al oír la respuesta de Chui, Yang Hyuge se agachó para facilitar que Chui se levantara de su espalda. Por el rabillo del ojo, Chui vislumbró las cejas afiladas y angulosas del chico, cuya expresión parecía muy tranquila y serena. Chui cayó en trance. Bajando torpemente de la espalda de Yang Hyuge, Chui era todo manos y pies, las puntas de sus orejas teñidas de carmesí, tanto si se bajaba como si subía a la espalda de Yang Hyuge. Mientras pensaba en el hecho de que esta persona estaba dispuesta a llevarlo, se sentía como en un sueño. Con ambos pies en tierra firme una vez más, Chui respiró aliviado. Por fin tenía una sensación de realidad. Sin embargo, Chui no pudo regocijarse por mucho tiempo. Una mano le cubrió la frente sin previo aviso. La palma era cálida y ligeramente callosa. Era la aspereza de una mano que llevaba una espada todo el año. ¿Por qué tienes la cara tan roja? La voz antes indiferente se tiñó de sospecha. Mientras hablaba, Yang Hyuge dio un paso más en dirección a Chui, aparentemente para observar mejor el estado de Chui. Tu frente también está caliente. ¿Te ha dado fiebre por la exposición al sol? Chui y Yang Hyuge se llevaban 3 años de diferencia. En ese momento, Yang Hyuge ya era más alto que él. De pie uno frente al otro, la parte superior de su cabeza solo llegaba al pecho de Yang Hyuge. Chui era de piel delgada. Ahora que Yang Hyuge le estaba tocando la frente para comprobar su temperatura, no solo no bajó el rubor de su cara, sino que se hizo más profundo. No tengo insolación. Sonrojándose fuertemente, Chui se defendió débilmente en voz baja. Entonces busquemos un sanador para que te revise si tienes fiebre. Decidió Yang Hyuge con naturalidad. La insolación se caracterizaba por mareos y un cuerpo débil, lo que era bastante incoherente con la apariencia vivaz de Chui. Chui ni siquiera tenía fiebre, solo tenía la piel delgada. Yen Yoga retiró su mano y actuó como si fuera a buscar a un sanador para que lo revisara. Chui entró en pánico y estaba a punto de explicarle las cosas a Yang Hyuge cuando de repente una voz vino de un lado, continuando las palabras de Yang Hyuge de antes. Estos dos amiguitos están buscando un sanador. Soy una sanadora del Palacio Fuyao. Si no es inconveniente, ¿por qué no me dejas echar un vistazo? Chui levantó la cabeza, solo para darse cuenta de que mientras hablaba con Yang Hyuge hace un momento, había gente mirando desde cerca. Eran los ancianos o discípulos de las principales sectas inmortales que eran responsables de reclutar nuevos talentos. La persona que acaba de hablar era una mujer de aspecto amable. Llevaba un vestido amarillo claro con el emblema del Palacio Fuyao bordado en el pecho. Llevaba atada a la cintura una pequeña bolsa blanca de medicinas. Antes de que Chui pudiera responder a la mujer del Palacio Fuyao, un inmortal de pelo gris salió de entre la multitud. Dijo con una sonrisa: este humilde anciano tiene algunos logros en medicina. ¿Por qué no me dejas tomar el pulso a este pequeño amigo? El anciano inmortal tenía un rostro bondadoso, con cejas amables y ojos suaves. Su aura era bastante contenida, y emitía el encanto de la inmortalidad. Chui reconoció a este anciano como el anciano Suhua de la secta Qingling. Era famoso en todo el reino Yunhua por sus logros en medicina. Había un total de 5 grandes sectas inmortales en el reino Yunhua: Palacio Fuyao, secta Qingling, secta Yuzhou, secta Bodhi y secta Tianxuan. La selección de las sectas inmortales se celebraba una vez cada 10 años, y era organizada conjuntamente por las 5 grandes sectas inmortales. Los cultivadores médicos del Palacio Fuyao eran muy capaces y sus discípulos eran muy accesibles y exquisitos. Cada vez que se celebraba una selección, hasta la mitad de los discípulos elegían el Palacio Fuyao. Bajo el estandarte de la secta Qingling, había una mezcla de cultivadores médicos, cultivadores artísticos y cultivadores de espada. Era una secta rara y bien equilibrada. En cuanto a las 3 restantes sectas de grandes inmortales, la secta Bodhi estaba formada por budistas. Aunque tenían algunos discípulos que poseían algunos conocimientos médicos, pero los que buscaban la medicina no buscaban el karma, y los budistas como ellos no la forzaban. Era el estilo de la secta Bodhi dejar las cosas en manos del destino y preocuparse menos por la causa y el efecto. Los de la secta Yuzhou practicaban técnicas de control de bestias. Sus habilidades médicas estaban más orientadas a curar bestias espirituales y mascotas. No eran muy hábiles curando personas. Por último, la secta Tianxuan era una secta que cultivaba espadas.
Eran más conocidos por el hecho de que toda la secta eran maníacos practicantes de la espada. Bajo la secta Tianxuan, incluso aquellos discípulos externos que solo eran responsables de hacer trabajos ocasionales eran competentes en las formas básicas de espada enseñadas en la secta Tianxuan. En cuanto a los pocos cultivadores médicos, ninguno de ellos vino a reclutar nuevos discípulos esta vez. Si tan solo hubieran traído un cultivador médico con ellos cuando salieron, entonces su secta Tianxuan no tendría que parecer tan pasiva. El anciano de la secta Tianxuan frunció el ceño. Por primera vez en su vida, se arrepintió de no haber traído consigo a un sanador. Aunque esta vez carecían de cultivadores médicos, las 3 sectas de grandes inmortales restantes aún tenían esperanza en sus corazones. Puede que hayamos perdido la oportunidad de causar una buena impresión a estos recién llegados, pero aún tenemos nuestra especialización. Y si solo quieren aprender a controlar bestias / cultivar con Buda / practicar con espadas, rodeado por un semicírculo de ancianos de las sectas de los grandes inmortales, Chui se sintió halagado. En su última vida, cuando él y Yang Hyuge llegaron a la cima de la montaña inmortal, ya había muchos discípulos delante de ellos que estaban en fila para probar sus aptitudes. En aquel momento, todos estos ancianos estaban preocupados reclutando discípulos y realizando sus deberes, nada que ver con cómo estaban ahora, dando vueltas alrededor de Yang Hyuge y Chui con ojos serios. Los 2 cultivadores médicos que hablaron antes seguían esperando una respuesta. Yang Hyuge estaba a punto de decir algo, pero la persona que estaba a su lado le tiró suavemente de las mangas. Los labios entreabiertos se fruncieron de nuevo, pero Yang Hyuge finalmente dejó de hablar. Giró su cabeza para mirar a Chui, preguntando silenciosamente el porqué con sus ojos. Agradeciendo a los 2 mayores su amabilidad, la salud de este está bien. Hace un momento, mi cara estaba caliente por el sol, lo que hizo que mi hermano mayor superíndice 1 se preocupara, así que, todo fue un malentendido. Bajo la presión de tantas miradas, Chui luchó por explicarse. Sin embargo, no importaba. Era mejor explicar las cosas claramente ahora que tomarle el pulso y sentirse avergonzado más tarde. Es solo que bajo los ojos bajos de Chui, no pudo ver cómo cuando se refirió a Yang Hyuge como hermano mayor, sus ojos se iluminaron instantáneamente, volviéndose tan brillantes como estrellas. Así que es así. Nosotros éramos los que estábamos demasiado ansiosos. Escuchando la explicación de Chui, el anciano Suhua de la secta Qingling tomó la iniciativa diciendo alegremente: es una bendición estar libre de enfermedades y desastres. Era una pena que no tuviera la oportunidad de mostrar sus habilidades médicas y acercarse a estos 2 jóvenes prometedores. Los de la secta Qingling y el Palacio Fuyao se sintieron un poco apenados, pero las otras sectas se animaron. Ya que ese es el caso, ¿están estos 2 amiguitos dispuestos a unirse a nuestra secta Yuzhou y aprender el arte de controlar bestias? Después de que el anciano Suhua terminara de hablar, los discípulos vestidos con los colores rojo y blanco de la secta Yuzhou extendieron ansiosamente invitaciones a los 2. La mujer que acababa de hablar tenía una voz clara y nítida, y no olvidó presentar las ventajas de su secta Yuzhou. Si vienen a nuestra secta Yuzhou, pueden tener un cachorro de tigre blanco como mascota. Este tigre blanco es tan listo y tan lindo como un gatito cuando es joven, pero será tan poderoso como una montaña cuando crezca. Cuando la discípula de la secta Yuzhou terminó de hablar, el pequeño tigre blanco sobre su hombro soltó un "au wow" muy cooperativo, mirándolos a los 2 con un par de ojos azul hielo, mostrando la ternura dentro de su ferocidad. La secta Yuzhou tenía una táctica tan buena. ¿Por qué no los vimos usar este método la última vez que reclutaron discípulos? Todos se miraron y vieron la silenciosa pólvora en sus miradas. El cultivador médico del Palacio Fuyao de antes habló: aunque los cachorros de tigre blanco de la secta Yuzhou son bonitos, hay que cuidarlos todos los días, y necesitan mucho tiempo y esfuerzo. Fuera del Palacio Fuyao es diferente. Cuando empiezas, hay sección Syzygie superíndice 2 para ayudarte a practicar. También tenemos muchos tipos diferentes de píldoras para ayudarte a superar los cuellos de botella en tu cultivo y tratar el dolor de las lesiones para protegerte y proporcionarte un viaje tranquilo. El anciano Suhua de la secta Qingling levantó una mano para acariciarse la barba, diciendo en tono tranquilo: nuestra secta Qingling puede que no tenga tantos elixires como el Palacio Fuyao, pero tenemos varias vetas de piedras espirituales. Si te unes a nuestra secta Qingling, ya no tendrás que cargar con preocupaciones mundanas. Aunque las piedras espirituales pueden ser consideradas vulgares, aún puedes usarlas para comprar muchas cosas útiles. Después de que terminara de hablar, todos giraron sus ojos para mirar al unísono a las 2 grandes sectas inmortales restantes. El gran maestro de la secta Bodhi dijo amablemente: Amitabha,
Estos dos amiguitos tienen profundas raíces con el mundo y no comparten ninguna conexión con Buda. Nosotros, los de la secta Bodhi, no participaremos en este asunto. Él solo vino a mirar las caras de estos hijos favorecidos del cielo. Reclutar a un discípulo no era algo que se pudiera forzar si no se estaba destinado a ello. La secta Bodhi se retiró voluntariamente de la competición, pero aún quedaba la secta Tianxuan. Como todo el mundo sabía, los cultivadores de la espada solían ser quebradizos y silenciosos. Había muy poca gente dentro de su secta que fuera buena en comunicación. Lo único que podían ofrecer era la espada larga de 3 chi superíndice 3 que llevaban en la cintura y que había sido templada tras largas horas de práctica. El anciano de la secta Tianxuan estaba preocupado en su corazón. Su secta Tianxuan no era realmente tan mala. Su fuerza podría incluso decirse que estaba en la cima de las grandes sectas inmortales. Pero, ¿cómo podrían convencer a estos niños para soportar las dificultades de la práctica de la espada? Al escuchar las palabras seductoras de su competencia delante de ellos, el anciano de la secta Tianxuan se quedó en silencio, pero ahora mismo, estaba siendo observado por muchos pares de ojos, incluyendo a los 2 niños que esperaba reclutar. Viendo esto, el anciano de la secta Tianxuan no tuvo más remedio que morder la bala y decir: todos han dicho tanto, pero aún no les han preguntado por sus intenciones a estos 2 amiguitos. ¿Y si querían venir a la secta Tianxuan para practicar la espada y pasar penurias? Pensó en silencio el anciano de la secta Tianxuan. Al escuchar esto, las otras sectas de grandes inmortales suspiraron ligeramente en sus corazones, sabiendo que al anciano de la secta Tianxuan no se le ocurría nada mejor que decir. No era mejor que un pato muerto. Sin embargo, tenía razón. Los deseos de las partes implicadas deben ser lo primero. Los ojos de todos se centraron de nuevo en Chu Yu y Yang Hyuge. El anciano Sujua de la secta Qingling preguntó suavemente: todos deseamos aceptar a los 2 amiguitos como discípulos. No sé cuáles son los pensamientos de los 2 jóvenes amigos. Chui todavía no se había recuperado de ver cómo se desarrollaba el drama del ojo por ojo entre las diversas sectas. La escena de ahora era bastante increíble. En su última vida, Chui nunca había visto al anciano de la secta Tianxuan, que normalmente tenía las cejas fruncidas y los ojos fríos, llevar una expresión tan preocupada. Sin duda, con la aptitud de Yang Hyuge, no importaba dónde fuera, sería el objetivo de la competencia de las sectas inmortales. Era una pena que Yang Hyuge fuera frenado por él durante 2 días y 2 noches en su última vida. Pasó de ser un novato sobresaliente a un discípulo extraordinario, entrando en la secta Tianxuan para cultivar la espada junto a él. Así es, la secta inmortal en la que entraron Chui y Yang Hyuge en su vida anterior era la secta Tianxuan. Los 2 eran cultivadores de espada, gracias a la amabilidad de todos los mayores. Esta es la primera vez que mi hermano menor ha practicado el cultivo. ¿Por qué no probamos nuestra aptitud primero, y luego tomamos una decisión? Mientras Chui todavía estaba pensando, Yang Hyuge propuso realizar una prueba de aptitud en lugar de elegir directamente una secta inmortal. El autor tiene algo que decir. Yang Hyuge, muy satisfecho ya, ¿has visto? Me ha llamado, hermano mayor. Delante de tanta gente además, el anciano de la secta Tianxuan, frunciendo el ceño fríamente en medio de las grandes sectas inmortales, ¿y qué? ¿Y si vinieron aquí para soportar penurias y practicar la espada? Notas al pie de página. 1. Aquí, Chui utiliza el tratamiento formal para un hermano mayor, Xion-san. Este término puede usarse tanto entre buenos amigos como entre hermanos consanguíneos, por lo que no indica necesariamente una relación familiar. 2. Hermano/hermana marcial mayor. Se refiere a otro discípulo de una secta con un rango superior al del hablante. Suele venir determinado por el orden de entrada en la secta. 3. Antigua unidad de medida china, también conocida como pie chino. Equivale aproximadamente a 1/3 de metro o 1 pie o 1 pulgada. 4. Modismo, describe a alguien testarudo y obstinado. Capítulo 3. En cuanto al talento, ya habían demostrado su valía tras subir las escaleras de piedra azul. El plazo para alcanzar la cima se fijó en 7 días. En general, cuanto antes se llegaba a la cima, mayor era su talento. Ya que Chui y Yang Hyuge fueron los primeros en alcanzar la cima de la montaña inmortal, su talento obviamente no era malo. La piedra de prueba entonces, no era distinguir si tenían talento o no, sino identificar sus raíces espirituales y ver qué camino de cultivo sería el más adecuado para ellos. Sin embargo, se trataba más bien de una sugerencia. Los cultivadores realmente talentosos podían encontrar el éxito sin importar el camino que tomaran. Ya que Yang Hyuge había abierto su boca,
las sectas inmortales no lo rechazarían. A pesar de todo, solo tomó unos minutos. No haría daño mirar. De acuerdo al deseo de Yang Hyuge, los miembros de las varias sectas los llevaron a los dos al centro de la plaza donde estaba la piedra de prueba. Chui se apresuró para igualar el paso de Yang Hyuge, sin importarle mucho sus resultados. Chui ya entendía dónde caía su aptitud. Tenía raíces espirituales duales de agua y madera, lo que se consideraba por encima de la media. Por desgracia, su talento para la esgrima era mediocre en el mejor de los casos. A la edad de 20 años, todavía era incapaz de comprender la intención de la espada, pero Yang Hyuge era diferente. Había nacido para empuñar una espada. Yang Hyuge se unió a la secta Tianzuan a la edad de 13 años. En un mes, comprendió la intención de la espada, atravesó la etapa de refinamiento y estableció su fundación Superíndice 1. Desde entonces, su cultivo no había hecho más que aumentar, y se hizo famoso en todo el reino Yunhua, convirtiéndose en el orgulloso hijo del cielo venerado por todos. Recordando el pasado, la mirada de Chui estaba un poco distante. Vio a Yang Hyuge rodeada por todos los miembros de las diferentes sectas inmortales, e inconscientemente sus ojos se suavizaron, exudando un toque de calidez. Pensó para sí mismo, el estatus de Yang Hyuge como el orgulloso hijo del cielo podría extenderse por todo el reino Yunhua antes de tiempo. Si le preguntaras a Chui qué esperaba obtener de su renacimiento, uno sería vivir bien y evitar la trama de la muerte súbita. La segunda sería ver cómo Yang Hyuge alcanzaba el pináculo del cultivo de la espada. Cuando era joven, una vez había visto a Yang Hyuge practicar con su espada bajo un árbol cercano. Lo había observado desde la ventana y recordó ese momento durante casi una década. Si no fuera por el malentendido con Yang Hyuge que hizo que los dos discutieran tanto, a Chui también le habría gustado. En cuanto a si el talento de uno era bueno o malo, si uno se convertía en inmortal o no, todo dependía del destino. Con su renacimiento, Chui ya lo había visto. Murió de repente y sin previo aviso. Todavía no había vivido una vida completa, y después de su muerte, finalmente fue capaz de entender a Yang Hyuge. Sería suficiente para compensar en esta los remordimientos que tuvo en su vida anterior. Cuando salió de sus cavilaciones, ya habían llegado a la piedra de prueba. Yang Hyuge le dijo a Chui, ¿por qué no vas tú primero? Pon tus manos en la piedra, cierra los ojos y medita. Viendo que los ojos de Yang Hyuge estaban llenos de anticipación, no pudo decir ninguna palabra de rechazo, asintiendo inconscientemente. De acuerdo con su respuesta, no solo Yang Hyuge, sino también los ancianos de las diversas sectas de cultivo mostraron una mirada de extrema anticipación. Chui estaba en silencio. Pensó para sí mismo, no esperen demasiado de mí. En realidad soy más o menos promedio. No estés nervioso, la prueba no es difícil y en yoga incluso le ofreció algo de consuelo desde su lado. Chui no estaba nervioso en absoluto, más bien se sentía un poco impotente, pero en ese momento, era un niño probando su aptitud por primera vez. Debería estar nervioso en esta situación. Chui asintió junto con las palabras de Yang Hyuge, lo sé, no estoy nervioso. Bajo la atenta mirada de todos, Chui dio un paso adelante y se acercó a la piedra de prueba. Un paso, 2 pasos, 10 pasos. Caminó hasta la piedra de prueba, colocando su mano sobre ella con el mismo movimiento que en su última vida, y cerró sus ojos para meditar. Después de un momento, Chui se distrajo un poco. Eso fue porque la sensación de la piedra bajo su mano era muy diferente a la última vez. La sensación era muy parecida a la de acariciar una tierna brisna de hierba, a diferencia de la interminable corriente de agua que fluía en su vida anterior. ¿Cómo era posible? Chui estaba desconcertado, pero no dejó de meditar. No podía detenerse antes de que la piedra de prueba terminara con él, y en este momento, el aire estaba quieto. Nadie ni siquiera susurraba, temerosos de perturbar la escena que tenían ante ellos. La piedra de prueba puede identificar la raíz espiritual innata en el cuerpo de un cultivador, y su apariencia cambiaría según la fuerza de la raíz espiritual. Después de que Chui entrara en un estado meditativo, la piedra de prueba bajo su mano empezó a cambiar. La piedra transparente primero cambió de color. Un color verde claro comenzó a difundirse hacia el exterior, lo que ya era un fenómeno inusual. Pero a medida que el color verde claro se abría camino hasta los límites de la piedra de prueba, ocurrió algo aún más inusual. Como una semilla que brota del suelo, la piedra de prueba se convirtió en un árbol sagrado alto y verde en un instante. Una fuerte vitalidad fluía del árbol sagrado, sus tiernas ramas se extendían en dirección a Chui como si expresaran su amor.
Incluso sabiendo que la escena que tenían delante era solo una ilusión creada por la piedra de prueba, podían sentir la magnificencia del árbol sagrado y la vitalidad del mundo. Raíz espiritual de madera innata. Esta era la forma definitiva de la raíz espiritual de madera que desencadenaba la visión del árbol sagrado. Si un talento así se convertía en cultivador médico, tenía el éxito garantizado. Después de recuperarse del shock, el anciano Sujua de la secta Qingling ni siquiera se molestó en posar acariciándose la barba. Respiró hondo y dijo con sinceridad: este amiguito está dotado de una raíz espiritual de madera pura. ¿Por qué no vienes a mi secta Qingling a estudiar medicina? Los métodos de cultivo médico de mi secta Qingling se originan en tiempos antiguos, y tenemos vastos campos para cultivar plantas medicinales. Los discípulos del Palacio Fuyao apretaron las esquinas de sus túnicas. Nuestro Palacio Fuyao también tiene muchos cultivadores medicinales con diferentes métodos. La mitad de los terrenos de la secta están dedicados a las plantas medicinales. En todo el reino Yunhua, ninguno es rival. Este tipo de raíz espiritual de madera tiene una fuerte afinidad con las bestias espirituales. No te quedes con una mentalidad anticuada. Deberías saber que los cultivadores medicinales no son buenos luchando. Deberías tener una o dos mascotas espirituales para protegerte. La secta Yuzhou argumentó con fuerza. El árbol Bodhi también deriva del árbol sagrado. El gran maestro de la secta Bodhi, que se había retirado de esta lucha antes, también dio un paso adelante para hacer una declaración en este momento, puramente porque este tipo de raíz espiritual de madera solo se encontraría una vez en 1000 años. Si se le escapaba, quién sabe cuántos cientos de años habría que esperar antes de volver a verla. Se supone que los monjes no deben decir mentiras, y tu secta Bodhi ya ha acordado no participar en este asunto. El anciano Sujua le amonestó. Este pobre monje solo deseaba expresar sus sentimientos. El gran maestro suspiró. Si no fuera porque el amiguito que tenía delante estaba profundamente arraigado en el mundo, no se habría retirado de la competición en primer lugar. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! El anciano de la secta Tianxuan no pudo pensar en palabras adecuadas al principio. Después de todo, solo tenían unos 2 o 3 acres y el número de cultivadores y discípulos médicos se podía contar con una mano. Era realmente embarazoso mencionarlo, pero con los ejemplos de la secta Yuzhou y la secta Bodhi ante él, el anciano de la secta Tianxuan también pensó en las ventajas únicas de la secta Tianxuan, así que siguió su ejemplo. Nuestros cultivadores médicos de la secta Tianxuan son diferentes al resto. Cuando agarran una espada, pueden incluso vencer a los cultivadores de espada del Palacio Fuyao y la secta Qingling. Palacio Fuyao, secta Qingling, secta Yuzhou, secta Bodhi, ¿Por qué la secta Tianxuan suena tan orgullosa? ¿Dejar que los cultivadores médicos aprendan a manejar una espada? ¿Era apropiado? No era sin razón que había tan pocos cultivadores médicos en la secta Tianxuan. Sin embargo, las partes implicadas aún no han respondido, por lo que las disputas entre las 5 sectas de los grandes inmortales quedaron sin resolver por el momento. Cuando Chui salió de su estado meditativo, quedó más sorprendido que nadie por su aptitud. Resultó tener una raíz espiritual innata de madera, no una dual de agua y madera. Esta ilusión del árbol sagrado de la piedra de prueba nunca apareció en su última vida. Era difícil de recordar. Podría ser que el cuerpo en el que renació no era el suyo, pero el asunto de subir las escaleras de piedra azul con Yang Hyuge era de hecho su propia memoria. ¿Cómo podían cambiar sus raíces espirituales sin razón? Chui levantó los ojos para mirar el árbol sagrado sobre su cabeza, y de repente tuvo muchos pensamientos absurdos. Audi Superíndice 2. ¿Por qué estás aturdido? Probablemente viendo que Chui no se había movido en mucho tiempo, Yang Hyuge le llamó desde donde estaba a 3 metros de distancia. Yo. Chui subconscientemente quería contarle lo que estaba pasando, pero recordó que el asunto de su renacimiento y la novela era realmente demasiado impactante de escuchar, y no debía ser anunciado casualmente. Por muy confundido que estuviera, solo podía buscar las respuestas a estas cosas por sí mismo. Tras volver en sí, Chui apretó los labios y retiró la mano de la piedra de prueba. En un instante, la ilusión del imponente árbol divino se disipó y la piedra de prueba volvió a su aspecto original. Chui caminó de vuelta al lado de Yang Hyuge, diciendo lentamente: nunca pensé que tendría tal aptitud. El talento de Ai es 1 entre 1.000.000. Cuando Yang Hyuge dijo esto, sus cejas se alzaron ligeramente, y parecía estar de buen humor. Antes, Chui todavía estaba un poco aturdido, pero al escuchar a Yang Hyuge dirigirse a él de esa manera de nuevo, no pudo evitar quedarse ligeramente aturdido. Después de que su relación con Yang Hyuge se rompiera en su última vida, nunca más lo oyó llamarle Ai.
Quizás, todo empezó a cambiar desde el momento en que despertó en las escaleras de piedra azul. Sin embargo, Chui seguía confundido sobre el cambio en su raíz espiritual. Si la suya había cambiado, ¿qué pasaba con la de Yang Hyuge? Cuando pensó en esto, Chui bajó la voz e instó: entonces tú también deberías ir y probarla. Déjame ver la tuya, ¿vale? Ahora solo tenía 10 años. Su voz era clara e infantil. Cuando preguntó esto, el tono ascendente al final fue muy suave. Era casi coqueto. Los oídos de Yang Hyuge se sintieron suaves. Mientras este pensamiento pasaba por su mente, asintió inconscientemente en respuesta a las palabras de Chui. Para Yang Hyuge, era lo mismo si el talento de uno era impredecible, si uno podía entrar en una secta inmortal o donde uno cultivaba. Él venía de un entorno diferente. Uno donde alguien ya había trazado su camino para el futuro. Acompañar a Chui a subir las escaleras de piedra azul, y luego acompañarlo a unirse a una secta de cultivo, mientras permaneciera a su lado en el futuro, serían inseparables. Tan pronto como esta idea echó raíces en su mente, Yang Hyuge se llenó de expectación. Mirando al chico que estaba allí de pie obedientemente, esperando a que él hiciera la prueba, Yang Hyuge levantó su pie y se dirigió hacia la piedra de prueba. Con Chui habiendo ido primero, los miembros de las varias sectas estaban mentalmente preparados para otro orgulloso hijo del cielo. Pero mientras veían cómo la piedra de prueba se estimulaba una vez más, sus ojos seguían involuntariamente llenos de conmoción. Una ilusión de una poderosa espada espiritual apareció en la mano de Yang Hyuge. La espada espiritual estaba extremadamente afilada, la hoja empapada en sangre. Capas de antiguas restricciones estaban envueltas alrededor del cuerpo de la espada, en un intento de suprimir su fría y asesina aura y luchar contra la intención de la espada. Una espada era un arma. Las armas son hojas cortantes, afiladas e imparables. Raíz de espíritu de fuego puro, nacido con una intención de espada de inconmensurable filo. Es un genio poco común en el manejo de la espada. El anciano de la secta Tianxuan habló emocionado, incluso cuando los demás se quedaron atónitos en silencio. Continuó apasionado: nuestra secta Tianxuan tiene una larga historia que abarca 5000 años. Establecimos nuestra secta para seguir el camino de la espada y tenemos miles de volúmenes de manuales de cultivo, 7 de los cuales describen el antiguo manejo de la espada. La fuerza del cultivo de la espada bajo nuestra secta es la número 1 en el reino Yunhua. Me pregunto si este pequeño amigo está dispuesto a unirse a nosotros. No era que su secta Tianxuan no tuviera ninguna oportunidad, sino que aún no había llegado su momento. Mira a este orgulloso hijo del cielo, nacido con intención de espada. Era simplemente el ideal para los futuros discípulos de la secta Tianxuan. El anciano de la secta Tianxuan estaba de muy buen humor. Inesperadamente, el chico vestido de negro con una intención innata de espada retiró su mano de la piedra de prueba para mirar en dirección a Chui. Sin ninguna onda en sus ojos, respondió: ahí y yo iremos a la misma secta, así que puedes preguntarle. Oyendo esas palabras de Yang Hyuge, las pestañas de Chui temblaron mientras permanecía allí, una emoción inexplicable surgiendo en su corazón. Así que resultó que en esta vida, independientemente del talento, Yang Hyuge todavía elegiría estar en la misma secta que él. No era porque no tuviera otra opción, sino una elección deliberada. Los alrededores se quedaron en silencio. Si se dejara caer una aguja, podrías oírla caer. Todos los cultivadores miraban a Chui con anhelo, esperando ansiosamente su elección. Los dos hijos predilectos del cielo tenían una profunda amistad. No solo ascendían juntos las escaleras de piedra azul, incluso la secta que elegían tenía que ser la misma. Entonces, ¿no podría una de las sectas inmortales monopolizar a ambos? ¿Había algo tan bueno en este mundo? ¿Quién sabe qué secta inmortal sería tan afortunada? Bajo las muchas miradas fervientes, Chui dijo lo que estaba en su corazón: quiero unirme a la secta Tianxuan. Quería ir al pico Benjian de la secta Tianxuan y ver a Yang Hyuge practicar su espada de nuevo y compensar el tiempo perdido durante su juventud en su última vida. Al escuchar las palabras de Chui, el anciano de la secta Tianxuan fue el primero en exclamar: realmente nunca esperó que un cultivador con raíces espirituales de madera eligiera ir a la secta Tianxuan para soportar incontables dificultades y practicar la espada. Pequeño amigo, la secta Tianxuan está llena de cultivadores de espada. No es un buen lugar para cultivadores médicos. No seas tan impulsivo, elige lo mejor para ti. Los ancianos de la secta Qinglind estaban desconsolados. Así es. La secta Tianxuan apenas tiene campos medicinales adecuados. Con tu talento, es mucho más adecuado estudiar medicina que el manejo de la espada. No puedes seguir el camino de la espada.
El Palacio Fuyao se apresuró a persuadirle. La secta Yuzhou había dicho antes que los cultivadores médicos no eran aptos para la lucha, pero antes fueron ahogados por las palabras del anciano de la secta Tianxuan sobre cómo los cultivadores médicos de la secta Tianxuan pueden golpear a los cultivadores de espada de los otros si no han sido capaces de pensar en una refutación adecuada. Solo el pequeño tigre blanco que se suponía que era regalado a los recién llegados gimió 2 veces de forma agraviada. Incluso Yang Hyuge se sorprendió. Sus cejas se fruncieron ligeramente en señal de desaprobación. Dijo, ¿quieres unirte a la secta Tainxuan? Pero una raíz espiritual de madera no es adecuada para aprender la espada. Chui insistió, la secta Tianxuan también tiene cultivadores médicos, y ellos pueden aprender algunas habilidades básicas con la espada, dejando a un lado la ya difícil carga de trabajo a la que se enfrentaban los cultivadores médicos. Practicar la espada no tenía mucho beneficio para su cultivo. Justo cuando Yang Hyuge abrió su boca para persuadir a Chui, escuchó la suave voz de Chui decir con gran anhelo, también sé que ir a la secta Tianxuan para aprender el manejo de la espada vendrá con muchas dificultades, pero los cultivadores de espadas son muy heroicos, y los admiro mucho. Cuando dijo estas palabras, la cara de Chui mostró el grado apropiado de anhelo, sustituyendo un poco el sueño que tenía de cuando era joven e ignorante. Yang Hyuge. Las palabras que originalmente tenía para persuadirlo estaban en la punta de su lengua, pero de repente no pudo decirlas por alguna razón. En su lugar, sus palabras enviaron ondas a través de su corazón. ¿Podría ser que a Chui dejaran de gustarle los cultivadores de espada después de ir a otra secta? No, podría extrañar a los cultivadores de espada de la secta Tianxuan todos los días. No había razón para ello. Yang Hyuge bajó su mano, e inconscientemente acarició la empuñadura de la espada espiritual en su cintura con sus dedos, sintiendo una ola de emoción subir en su corazón sin razón. En lugar de dejar que Chui se preocupara por ello todo el día, sería mejor ir a la secta Tainxuan y aprender el manejo de la espada de ellos en primer lugar. El autor tiene algo que decir. Yang Hyuge, ¿a Ai le gustan los cultivadores de espada de la secta Tianxuan? Si me convierto en uno, ¿le voy a gustar? Notas al pie de página. 1. En entornos de cultivo como este, hay distintos niveles que los cultivadores deben superar para hacerse más fuertes. Los nombres pueden variar de un autor a otro, pero en una nota anterior del autor se explicaba un poco más el escenario. En esta novela, los niveles son refinamiento del y establecimiento de la fundación, formación del núcleo, alma naciente, transformación inmortal, refinamiento del vacío, integración mahayana, tribulación celestial. 2. Añadir ahí delante del nombre de alguien es un término cariñoso.